A Dios. Vemos, hermano, en la palabra cómo el Espíritu se ha manifestado a través del hombre y de alguna manera sobrenatural el hombre ha podido experimentar esas experiencias. Ahora, tenemos nosotros, hermano, que ir entendiendo las manifestaciones del Espíritu. Eso es lo que el apóstol les escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo número 12, de que no quería que el pueblo fuera ignorante de las manifestaciones o de los dones espirituales. Y por eso les escribe esta carta, para poderles ubicar, para poderles asesorar en cuanto a cómo usar los dones y qué dones eran los que se movían o a los dones que nosotros tenemos ahora derecho. Ahora, cuando se habla de dones, se está hablando, hermano, de algo que Dios le da a una persona. Eso lo veíamos el día de ayer. Dios le da a una persona ese don para que la persona lo use continuamente. O sea, no es solamente una experiencia nada más que se da y se vivió y se tuvo, ¿verdad? Sino cuando se habla de un don del Espíritu es algo que la persona llega a poseer. Y al poseerlo, pues por supuesto Dios se lo entrega para que lo use. Vemos que hay experiencias que nosotros podemos tener sin necesidad que sean dones del Espíritu, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, capítulo 10, y en el verso 10, vamos a leer el verso 9 para poder entenderlo, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como a la hora sexta. O sea, la hora sexta para nosotros es al mediodía. Los judíos contaban las horas desde las 6 de la mañana en adelante, ¿verdad? Entonces cuando se dice la hora sexta, pues son las 12 del mediodía. Dice que entonces, en el verso 10 dice, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y en ese éxtasis dice que vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Esto que se narra aquí no es un don, es una experiencia que Pedro está teniendo, es un éxtasis, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia o ver la diferencia entre los que son experiencias sobrenaturales o experiencias del Espíritu, con lo que ya es un don del Espíritu. Bueno, o sea, uno puede tener una experiencia de algo, como por ejemplo, uno puede tener una visión. Bueno, dice aquí siempre en el capítulo 10, en el verso 3, dice, como a la hora novena del día. Bueno, la hora novena eran las 3 de la tarde, ¿verdad? Del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, fíjese. Entonces lo que aquí nosotros estamos viendo no es un don. Aquí estamos viendo una experiencia
sobrenatural, una experiencia espiritual, si usted quiere ponerlo así, ¿verdad? Pero no es un don. El don es algo que continuamente se da en la vida de aquella persona, ¿verdad?, que ha recibido ese don. Una visión, por ejemplo, o un sueño, aunque sea de Dios, ¿verdad?, no precisamente va a ser un don. Hay cosas, hermano, que nosotros como hijos de Dios que somos, como siervos de Dios que somos, vamos a tener automáticamente. Por ejemplo, todos tenemos, al recibir a Cristo y al recibir la nueva vida del Señor, tenemos discernimiento. Empezamos a discernir o a entender el mundo espiritual, ¿verdad? Y empezamos a distinguir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Ahora, eso es parte de nuestra naturaleza ya como una nueva creación. El hecho, por ejemplo, de entrar a un lugar, ¿verdad?, y sentir la opresión del enemigo, no quiere decir que es un don. Eso es algo normal y natural que nosotros como luz que somos vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, si las tinieblas están reinando en ese lugar. O podemos entrar a un lugar donde uno siente realmente que ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Y no se necesita decir, yo tengo el don de discernimiento porque yo discerní que ahí se movía el Espíritu de Dios. No, eso es algo normal y eso es algo que cada cristiano debe de por lo menos tener y desarrollar, ¿verdad? Fíjese. Entonces tenemos nosotros algunas cosas que no son dones, sino que son parte de nuestra naturaleza y no tenemos que confundirlas. No tenemos que equivocarnos en que porque, por ejemplo, tenemos fe, porque ¿cuántos tienen fe aquí? ¿Sí? Tenemos fe, ¿verdad? Pero ¿tendremos el don de fe? Es diferente, ¿verdad? Yo puedo tener fe de ciertas cosas y conforme yo voy conociendo a Dios y conforme yo voy madurando en el Señor, mi fe va creciendo. Pero eso no quiere decir que sea el don de fe. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que son los dones del Espíritu, lo que son la naturaleza del Espíritu que ha sido implantada en nosotros y las experiencias sobrenaturales que nosotros podamos tener en ciertos momentos como parte de la vida cristiana o del camino cristiano que nosotros hemos de caminar. Por ejemplo, Dios le puede dar a usted una visión. Y usted recibe la visión y bueno. O Dios le puede dar un sueño. Pero el hecho que Dios le dé un sueño y que Dios le hable a través de un sueño, que no es nada anormal, sino eso debería de ser algo normal en nosotros. No vamos nosotros, hermano, a decir, yo tengo el don de soñar. O sea, no podemos nosotros, hermano, confundir, óigame bien, confundir lo que son los dones del Espíritu, ¿verdad?, con las experiencias sobrenaturales que como hijos de Dios que somos, vamos a experimentar en nuestra vida cristiana. Ahora, Dios, hermano, Dios se movía con ciertas manifestaciones sobrenaturales en el antiguo tiempo. Por ejemplo, nosotros vemos a José, que le hablaba a través de sueños, ¿verdad? Vemos a Daniel, que tenía visiones. Y no solamente soñaban y no solamente tenían visiones, sino tenían la virtud de poder interpretar lo que recibían de parte de Dios.
hay una experiencia, óigame bien, hay una experiencia que definitivamente no se había dado en el Antiguo Testamento. Y esa era la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Esa es una experiencia que le ha sido delegada a la iglesia del Señor después de la muerte del Cordero de Dios. Entonces, ya hemos visto que la puerta que abre para los dones del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso lo primero que usted tiene que hacer, antes de estar pidiendo dones, antes de estar diciendo, Señor, dame don, Señor, dame visión, Señor, dame sueños, es que el Señor lo llene del Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a saber que el Señor lo ha llenado con el Espíritu Santo? Porque tiene la experiencia de hablar en otras lenguas. Un lenguaje que usted no conoce, un lenguaje que usted no aprendió, pero que el Espíritu le da para que hable. Y a través de las lenguas hemos visto que uno habla misterios en Dios, ¿verdad? Uno habla, hermano, cosas de alabanza y de adoración a Dios. Uno ora a Dios en lenguas. O sea, las lenguas, óigame bien, son parte que debe de ser ya de nosotros también. O sea, no es de sorprenderse que un cristiano hable lenguas todos los días. Lo anormal es que un cristiano no hable lenguas todos los días. Entonces, fíjense que tenemos que entender cuál es el evangelio correcto, el evangelio verdadero y cuál es el evangelio falso. Porque la mayoría de cristianos hoy viven el evangelio incorrecto. El evangelio tradicional, el evangelio donde les han enseñado que así es, pero realmente no es así. El evangelio verdadero es el evangelio, hermano, que está en la palabra del Señor. Entonces, algo normal, fíjese, y que lamentablemente se ve como anormal, es que un cristiano habla en lenguas todos los días. Y donde quiera que va, puede estar hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas, óigame bien, las lenguas que el Espíritu le ha dado a uno para que hable, hermano, es para que uno se comunique con Dios. Ahora, ese no es el don de hablar en lenguas, sino que ese es el lenguaje que Dios nos ha dado a nosotros. Así como cuando venimos a este país, tenemos que aprender un nuevo lenguaje, ¿verdad? Algunos nos hacemos los fuertes y decimos, no, yo no hablo ese lenguaje. Si quieren hablar conmigo en español. Bueno, y uno puede sobrevivir aquí con el español, ¿verdad? Pero no puede progresar. No puede superarse. Si uno quiere progresar, si uno quiere superarse, hermano, tiene que empezar a hablar el idioma que se habla en este país. Entonces, si usted quiere crecer en el Señor, en el Evangelio, usted tiene que hablar el idioma, la lengua celestial. Óigame bien, la lengua del Espíritu. Y la lengua del Espíritu, hermano, no es lo mismo que la lengua de los ángeles. Los ángeles tienen su idioma. Los ángeles tienen su forma de comunicarse. Pero nosotros recibimos, óigame bien, no el lenguaje de los ángeles, sino nosotros recibimos el lenguaje de la adopción como hijos de Dios. Por eso dice que el Espíritu de nosotros, dentro de nosotros, dice, Abba Padre. Los ángeles, hermanos, no son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo le hablan a Dios? Como siervos. Ahora, ¿usted es siervo o es hijo de Dios? Bueno, entonces es un nuevo lenguaje, ¿no? Es un lenguaje diferente. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Bueno. Vemos entonces que la puerta que abre, hermano, para los dones es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?
Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted empieza a hablar en nuevas lenguas. Y el Espíritu entonces empieza a tener una relación más profunda con usted. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, vemos en el verso 4 que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego en el verso 7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento o de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, óigame bien, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Bueno, vemos, hermano, que el Señor nos ubica dentro del cuerpo de Él. Y ahora el Espíritu va a venir a darnos los dones individualmente de acuerdo a la función que vamos a desarrollar. Dios, hermano, es el buen labrador. ¿Cuántos creen eso? Sí. Ahora, el buen labrador, hermano, sabe que hay diferentes semillas. Y sabe que cada semilla tiene diferente tierra donde sembrarse. No toda la semilla, hermano, se siembra en la misma tierra. Pareciera como que toda la semilla se va a sembrar en la misma tierra, pero no. Fíjese que hay semilla que se siembra en lugares pantanosos, donde tiene que estar inundado de agua, para que crezca, para que se desarrolle, para que dé fruto. Hay otra semilla que no, hay otra semilla que tiene que estar en lugares secos. Entonces, Dios nos ha puesto a nosotros en una función dentro de su cuerpo, y ahora el Espíritu va a venir a nuestra vida y de acuerdo a la ubicación que tengamos dentro de su cuerpo, nos va a dar los dones del Espíritu. Ahora, aquí nosotros encontramos 9 dones. Del verso 8, 9 y 10, usted va a encontrar que ahí hay 9 dones. A estos 9 dones se le llaman, hermano, los dones del Espíritu Santo. Ahora, usted sabe que a veces uno tiene que usar un poco de didáctica, un poco de organización en cuanto a cómo trazar la enseñanza, ¿verdad? Y se puede decir que estos dones pueden dividirse en 3 clases, por decirlo así, ¿verdad? Y vamos a ver que estos dones se pueden dividir en la clase de revelación, o sea, dones de revelación, ¿verdad? Y los dones de revelación, hermano, es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. A esos dones se les puede llamar los dones de revelación. Ahora, hay otros 3 dones que se les puede llamar los dones de poder. Estos dones, hermano, de poder son el don de milagros,
el don de fe, el don de sanidad. Y hay otros dones que se le puede llamar dones de inspiración. Estos dones de inspiración, hermano, son el de profecía, el de hablar en lenguas o el mensaje en lenguas y el interpretar las lenguas. Entonces, vamos a ir viendo, hermano, qué es cada uno de estos dones. Y vamos a empezar por el verso 8, que dice, pues a cada uno le es dada palabra de sabiduría. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 11. Y vamos a ver algunos ejemplos para poder entender cómo funcionan. Cómo funciona este don, el don o la palabra de sabiduría. Y fíjese que la Biblia usa palabra de sabiduría. No dice don de sabiduría. Porque el Espíritu no da el don de sabiduría. Da el de palabra de sabiduría, que es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a dar toda la sabiduría, sino una palabra, un poquito. Entonces nosotros debemos de entender que el que tenga el don de palabra de sabiduría no quiere decir que va a funcionar en toda la dimensión, sino que va a funcionar de acuerdo a la necesidad que el Espíritu tenga para funcionar en esa persona. Ahora, ¿cuál es este don de palabra de sabiduría? El don de palabra de sabiduría, hermano, es el poder conocer el futuro de las circunstancias que se van a mover o de la persona, de acuerdo a lo que se esté dando en la palabra de sabiduría. Entonces, el don de palabra de sabiduría nos va a permitir a nosotros ver el futuro, lo que va a acontecer más adelante. Nosotros vemos, por ejemplo, que en la antigüedad los profetas tenían, hermano, la facultad de ver el futuro. Y aún, hermano, escribieron, usted sabe, escribieron Isaías y Jeremías y Ezequiel y profecías, ¿verdad? En aquel tiempo la profecía se le llamaba al hecho de pronosticar o declarar cosas que iban a venir en el futuro. En la era del Espíritu, en el tiempo del Espíritu que estamos viviendo, la facultad de poder visualizar el futuro no se llama profecía. Tenemos que entender esto claramente. Si usted va a recibir este don, no es profecía. Se le llama palabra de sabiduría. Ahora, el Espíritu va a venir sobre la vida de aquella persona que tiene este don, como por ejemplo, dice aquí en el verso 27 de Hechos 11, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea.
Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Usted puede leer en las epístolas cómo Pablo estaba recolectando ayuda para los hermanos de Judea. ¿Por qué? Porque hubo una palabra, óigame bien, una palabra de sabiduría en este hombre, donde el Espíritu habló que iba a venir una gran hambre sobre la región que se estaba hablando ahí. Entonces, la palabra de sabiduría nos va a poder a nosotros, hermano, permitir ver lo que va a suceder en el futuro. Pero óigame bien, es palabra, no es toda la sabiduría. O sea que uno no puede ir con esa persona y decir, hermano, dígame mi futuro. Porque no es adivino. El hombre no puede manipular los dones del Espíritu. El Espíritu los da y el Espíritu los usa en la persona que ha puesto esos dones. O sea que no es cuestión de estar, ay, aquel hermanito tiene el don de palabra, de sabiduría, le voy a ir a preguntar a ver qué me va a pasar el día de mañana. ¿No? ¿Quiere saber qué le va a pasar el día de mañana? Lea la palabra, ahí está. Ahora, en el capítulo 21, siempre del libro de Hechos, vamos a ver en funcionamiento la palabra de sabiduría no a nivel de las circunstancias, sino dirigido hacia una persona. Ahora, yo quiero ser claro en esto, hermano. El don es certero. El don no es de que tal vez, quizás, no, o eso no es. Porque el Espíritu no miente. Amén. El Espíritu no miente. Ahora, dice aquí en el capítulo 21 del libro de los Hechos, en el verso 10, dice, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Mire, el mismo de allá. ¿Verdad? Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que estaba Pablo y estaban los acompañantes de Pablo en la casa de Felipe. Y entra Agabo, el profeta, y toma el cinto de Pablo y se lo amarra. Y dice, así dice Dios. La persona que le pertenece a este cinto, cuando llegue a Jerusalén lo van a amarrar. Ahora, fíjense que hay un problema. Y por lo cual a veces parece que los dones fallan. Y es que el hombre trata de interpretar. Y al interpretar lo que Dios está diciendo, le añade lo que él cree que debe de hacerse. Pero vemos aquí a Agabo que él da el mensaje. Y el mensaje es, al dueño de este cinto lo van a atar en Jerusalén. Y se acabó y se sentó.
Ahí no se ve, hermano, que él dijo, yo opino. ¿Verdad que no? Pero fíjese que los que estaban ahí, cuando oyeron eso, empezaron a opinar. Y empezaron a decir, Pablo, entonces no vayas a Jerusalén. Ahora, si alguien de nosotros hubiera estado ahí y hubiera oído lo que los hermanos dicen, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Dios le dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ahora, ¿era eso lo que Dios le estaba diciendo a Pablo? No. Dios solamente le estaba advirtiendo. ¿Para qué? Para que se preparara a él para lo que iba a venir. No le estaba diciendo, huye. Entonces, pues, se da cuenta por qué es importante tener la madurez en Dios para dar realmente de parte de Dios la palabra que Él nos ha puesto en nosotros y no agregarle. La palabra de ciencia, perdón, de sabiduría, nos permite ver lo que le puede pasar a una persona en el futuro. Pero no siempre es para que no haga o para que no vaya. Porque Dios no nos ha llamado a ser cobardes. Amén. Y Pablo, cuando oyó que la gente estaba diciendo, no subas, entonces mira cómo te van a tratar. ¿Qué dijo Pablo? No solo a eso estoy dispuesto. Si me van a matar, pues que me maten también. Pero yo tengo que ir a Jerusalén. Ahora, él ya iba preparado. ¿Por qué? Porque hubo un hombre de Dios que dio la palabra de sabiduría. Entonces, cuando lo amarraron, ¿qué hizo? ¿Se puso a llorar? Se puso a decir, ¡ay, Señor, mira lo que vine! No. Ya se lo esperaba. ¿Necesitaremos, hermano, que se manifieste el don de sabiduría? ¿Estará ya listo usted para recibirlo? Porque se necesita. Pero se da cuenta que se necesita que tenga madurez la persona y que no sea emotiva. Por eso, óigame bien, los dones espirituales no se mueven en emoción, hermano. Y una de las cosas que Dios tiene que tratar con cada cristiano es la sensualidad. ¿Qué quiero decir con sensualidad? Los sentimientos. ¿No? Ay, no, yo no se lo digo a Pablo porque se va a ofender. Va a creer que le deseo el mal. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿necesitamos ese don? Sí lo necesitamos. Pero ¿quiénes lo van a recibir? Prepárese entonces, madure. Madure, quítese los sentimientos, hermano. Si lo miran mal, pues que lo miren mal. Agabo no se puso a pensar, es que si se lo digo Pablo ya no me va a hablar. Pues yo se lo digo. Si lo quiere tomar, que lo tome, y si no, que lo rechace, es cosa de él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hay otro don, que es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia, hermano? O el don de palabra de ciencia, perdón. Volvemos otra vez
a lo mismo que decía al principio. Es palabra. No es toda la ciencia o no es todo el conocimiento. Algunas Biblias traducen conocimiento, otras Biblias traducen ciencia, ¿verdad? Pero es palabra, no es toda. Ahora, este don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento nos permite a nosotros conocer el presente, la condición actual de la persona o lo que se dio anteriormente en la vida de esa persona. O sea, nos habla de conocer lo que se dio antes y lo que se está dando en el momento. Pero es una palabra. Es una palabra de ciencia. Es una palabra de conocimiento. Vamos al Evangelio de Juan. Y vamos a ver, hermano, este don en operación. Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Dice en el verso 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo, no tengo marido. ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad? Era verdad, pero no era toda la verdad. ¿Verdad? Entonces, dice el Señor, mire, por medio de la palabra de conocimiento, por medio de la palabra de ciencia, le dice en el verso 17, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. O sea, conoció, supo que no tenía marido. Sabía cómo estaba su presente. Por medio de esta palabra, él pudo saber qué era lo que esta mujer estaba viviendo. Le dijo, es cierto. Estás destruida, estás amargada, porque no tienes esposo. Y luego le dice, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Esta mujer por poco le da un ataque al corazón ahí, hermano. Ahora, dice en el verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire, el don de conocimiento, el don de sabiduría va a venir a evidenciar lo que la persona está viviendo o lo que la persona vivió. Es a través de ese don, óigame bien, que las cosas aún ocultas que hay en nosotros, aún que ignoramos, van a ser reveladas por medio de este don. Fíjese, cosas que tal vez usted vivió en el vientre de su madre que usted no sabe que vivió.
cosas que usted vivió cuando era niño, cuando era niña y no se acuerda, a través de este don, por medio de este don, de la palabra de conocimiento, el Espíritu va a revelar situaciones que se dieron. Ahora, no es para que usted ande buscando una persona que tenga este don y le diga, dígame qué estoy pensando. Dígame qué hice ayer. No, si usted ya lo sabe, ¿para qué se lo van a decir? Porque a veces uno está con eso, ¿no? Yo quisiera que Dios me dijera qué hizo ayer, pero si usted ya lo sabe. Hay gente, hermano, que cuando hay una persona usada en este don se esconde. Y dice, ya, yo mejor me escondo para que no me descubra. No, hermano, Dios no lo va a descubrir. Si usted ya sabe lo que hizo, lo que tiene que hacer es arrepentirse. O necesitará usted, hermano, que venga una persona con este don a hablarle y a decir, mira, hiciste esto hoy en la mañana, arrepiéntete. Porque cuando Dios viene así, óigame bien, cuando Dios viene así, ya viene con la vara. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 5. Dice en el verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo con la complicidad de su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía acaso? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Así que no espere que venga un hombre con palabra de conocimiento. Porque es cierto, Dios va a usar este don para descubrir lo que nosotros no sabemos. Hay cosas que nosotros llevamos dentro que solamente por medio de este don van a poder salir a luz. Pero hay cosas que usted sabe que ha hecho o que está haciendo, que no necesita que venga un hombre o una mujer con este don y que le diga ta. Porque ya cuando vienen así, hermano, ya es para casi irse al otro lado. Entonces vemos la importancia que tienen estos dones. Ahora, fíjese que estos dones son dones que también requieren de mucha madurez. ¿Por qué? Porque en nosotros hay otro don, que no es el don del Espíritu, sino es el don de la sospecha. ¿Tiene usted ese don? Y nosotros, óigame bien, nos movemos y nos manejamos por ese don. Vemos a un hermano y le vemos su rostro y decimos, ese hermano de plano tiene tal cosa. Tenga cuidado.
Por eso, hermano, Dios va a dar este don, o debe de dar este don, a aquellas personas que han alcanzado madurez también. Porque es fácil mezclar las emociones, es fácil mezclar los sentimientos, es fácil que me cae bien o me cae mal. Por eso, hermano, lo más importante que usted tiene que buscar hoy en día es limpiarse de toda contaminación, de todo prejuicio. Amar a todos. Porque si no ama a todos, si hay por ahí alguien que le cae mal, hermano, y Dios le llega a dar un don a usted, ese don lo va a destruir. Usted tiene que ser libre de todo eso. Usted tiene que ver a los hermanos como del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces vemos estos dos dones, fíjese. Estos dos dones que se mueven en una revelación del Espíritu. O sea, el Espíritu les hace ver. El Espíritu les muestra su condición. Parecen que el que tiene este don, hermano, tiene rayos X. No está ahí con sospechas, le voy a ver los ojos, le voy a decir una palabra, a ver cómo me reacciona. No, le voy a hacer una pregunta para sacar yo mis conclusiones. No, hermano. El que tiene este don no necesita de estar ahí viendo a los ojos ni preguntando ciertas preguntas. Pedro llegó con este Ananías y le dijo, mira, este no es todo el dinero por el que vendiste el terreno. No, pero sí, mira, hasta el recibo traigo. No, hombre, no. Al grano, con certeza. Bueno, hay otro don que entra dentro de los dones de revelación, y es el de discernimientos de espíritu. En Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Ya hemos explicado, hermano, que todos tenemos discernimiento. Amén. Usted tiene discernimiento. Es como un niño que cuando nace con tacto, ¿verdad? Puede sentir, puede palpar, puede percibir. Pero nosotros, en el momento que fuimos engendrados por Dios, hermano, recibimos un discernimiento. Discernimiento para saber lo bueno, para saber lo malo, para poder entender si se mueve un ambiente de tinieblas o un ambiente de luz, y eso no es el don de discernimiento. Todos debemos de funcionar en un discernimiento, ¿verdad? Dios, hermano, no nos va a dejar a los ciegos para que nosotros caminemos en el mundo de tinieblas, hermano, sin tener un poquito de luz. Todos llevamos ese poquito de luz. Lo vamos haciendo que vaya creciendo en la medida que vamos madurando. Entonces, el don de discernimiento, hermano, no es el saber si el diablo se está moviendo o es Dios quien se mueve. Eso cualquier cristiano lo puede decir. Solo que se ponga un poquito en el espíritu, por supuesto, porque si anda en la carne, no le va a atinar, ¿verdad? Pero media vez uno anda en comunión con Dios, en relación con Dios, hermano. Uno entra a un lugar y percibe cómo está el ambiente. Uno se encuentra con una persona y al saludarla uno percibe. Uno dice, no hombre, este viene bien cargado, este sí viene lleno del Espíritu. ¿Verdad? No se necesita el don de discernimiento para eso. Eso es algo normal que debe de, hermano, de desarrollarse en su vida. Usted no tiene que pedirle a Dios, Señor, dame ese discernimiento para saber si el diablo es el diablo y si Dios es Dios. No. Usted conforme va creciendo, conforme va desarrollando, usted va distinguiendo
Usted va separando lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Esto es bueno, esto es de Dios, esto no es bueno, esto es del diablo, esto es de las tinieblas. ¿Verdad? Pero hay un don del Espíritu, que es el don de discernimientos. Y el don de discernimiento, hermano, no es solamente saber si el espíritu que se está moviendo es un espíritu de las tinieblas, sino qué clase de espíritu de las tinieblas es. La Biblia nos dice en Efesios, hermano, que nosotros hemos sido llamados para pelear contra las potestades de las tinieblas, ¿verdad? Y dice que hay huestes espirituales de maldad, hay señores de las tinieblas, hermano, hay principados. Entonces, el don de discernimiento nos va a venir, hermano, a descubrir dentro de toda la tiniebla qué espíritu de tinieblas se está moviendo. Vemos aquí en el capítulo 16 de Hechos, en el verso 16, dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman un camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, óigame bien, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel momento. ¿Qué sucedió ahí? Pablo discernió que se movía un espíritu de adivinación. Porque les iba echando porras, ¿verdad? Hoy nosotros hacemos una actividad evangelística y va alguien detrás o adelante diciendo, allá atrás vienen unos que vienen evangelizando la verdad. Decimos, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Decimos, Dios nos va abriendo la puerta a través de esa su sierva. Pero dice que por el Espíritu Pablo discernió, dijo, no. Es un espíritu de adivinación. ¿Y qué hizo? Se volvió hacia ella y le ordenó a ese espíritu que saliera fuera. El Señor Jesucristo nos da varios ejemplos. No puedo poner todos los ejemplos. Pero el Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando sanaba a alguien, no oraba por sanidad. ¿Qué hacía? Reprendía al demonio. En cierta ocasión reprendió a un espíritu sordo y mudo. A nosotros nos traen un sordo y mudo y empezamos a orar, Señor, y pon tu mano de sanidad y bendice, Señor, esta vida. ¿Verdad? ¿Y qué dijo el Señor? El Señor no se puso a orar ahí por sanidad. Por medio del don de discernimiento, supo que era un espíritu sordo que estaba en él y mudo que estaba en él. ¿Y qué hizo? Lo echó fuera. Y al echarlo fuera, empezó a hablar y empezó a oír. Entonces, fíjese que qué importante es el don de discernimiento. Ahora, no es solamente de decir, espíritu de las tinieblas, sal fuera. No. Es cuestión de determinar qué espíritu es el que está operando. Porque los demonios, óigame bien, los demonios son obedientes cuando se les designa específicamente hacia ellos. Por eso cuando se le apareció aquel hombre gadareno al Señor, fíjese que ahí no operó el don de discernimiento.
Eso quiere decir que no siempre se va a operar en el don de discernimiento. Y dice que el Señor empezó a reprender. Y no se iba al demonio. Usted lo puede leer. Y entonces el Señor le pregunta, bueno, ¿por qué no te vas? ¿Cómo te llamas? Le dijo, no, pues me llamo Legión porque somos muchos. Ajá, dijo, así está la cosa entonces. Pues todos se me van entonces, pues. Que no podía empezar a enumerar uno por uno. Pero ahí se ve la importancia de detectar claramente qué clase de espíritu se está moviendo. No solamente que es de las tinieblas, hermano, eso cualquiera lo discierne, sino qué espíritu específico se está moviendo en la vida de la persona. O qué es lo que se mueve en los aires, en los ambientes, ¿verdad? Porque no siempre son las mismas potestades, ¿verdad? Imagínense que empecemos a sentir una opresión fuerte aquí y empecemos a decir, y esos espíritus mentirosos se van de aquí, y no hay ningún espíritu mentiroso, todos son de fornicación. ¿Cuántos se van? ¿Ninguno? Porque van a decir, hey, los mentirosos se tienen que ir. Dice, yo no soy mentiroso, yo soy de fornicación, yo soy ladrón, yo soy de esto, yo soy de lo otro. ¿Ah? Entonces ahí es donde entra en operación el don de discernimiento. Porque van a haber casos específicos, hermano, donde se tiene que operar directamente. Entonces, estos tres dones, hermano, son los que se puede llamar, la Biblia no lo llama así, ¿verdad? Pero para que podamos entenderlos, son los dones de revelación. ¿Por qué? Porque es como una revelación que le baja a uno, ¿verdad? Como que lo envuelve a uno y uno empieza a ver, hermano, el mundo espiritual. Uno ya no empieza a ver con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. A través de la palabra de sabiduría, uno empieza a ver el futuro, hermano, y empieza uno a visualizar y dice, wow, esto es lo que va a suceder. O a través del don de conocimiento, uno empieza a ver lo que se está moviendo en el presente, ¿verdad? En la vida de las personas, o lo que vivieron la vida de las personas. O a través del don de discernimiento se puede ver, hermano, y se pueden palpar y se pueden visualizar, ¿verdad? Esas potestades y decir, ese es un espíritu de tal cosa, este es un espíritu de tal cosa, ¿verdad? O decir, no, esa es la carne, ese no es un espíritu, ¿verdad? Porque usted sabe que hay espíritus y hay una manifestación de la carne en uno. Por ejemplo, la carne es mentirosa, ¿verdad que sí? Pero hay espíritus mentirosos. La carne es fornicaria, ¿verdad que sí? Pero hay espíritus de fornicación. La carne es borracha, ¿sí o no? Sí, tal vez usted nunca se ha emborrachado porque no ha tenido la oportunidad. Pero todo ser humano es borracho por causa de su carne. Y no diga, ay, hermano, yo ni siquiera he probado una gota de alcohol. Dele gracias a Dios porque esta vez no estuviera aquí. ¿Verdad? Pero hay espíritus de borrachera. Entonces el don de discernimiento nos va a servir también ¿para qué? Para separar lo que es la carne y lo que es del espíritu, de las tinieblas. Porque a veces no es cuestión que la gente sea liberada, sino que la persona someta a la carne. Entonces uno puede estar liberando espíritu mentiroso fuera y fuera, pero si es la carne no se puede echar fuera. Espíritu de ladrón, fuera, fuera. No, pero es que así está mañada su alma. Entonces no es cuestión de echar fuera al espíritu del ladrón, porque ya a veces el espíritu del ladronismo ya se fue que ratos. O a veces puede ser un espíritu que está ahí y que sí hay que echarlo fuera entonces. Porque si no, esa persona va a seguir haciendo lo que está haciendo. Entonces el don de discernimientos de espíritus nos permite a nosotros visualizar lo que se está moviendo en el ambiente espiritual.
Y no solamente en el del diablo, sino aún en el de Dios, que es el más glorioso. ¿Verdad? Entonces, ahora, hay algunos otros dones, hermano, que podemos llamarles los dones de poder. Y los dones de poder, hermano, son el don de fe. Que el don de fe, hermano, no es la fe que usted y yo tenemos. Yo tengo la fe, hermano, que un día el Señor va a venir por mí, ¿verdad? Yo tengo la fe de ¿qué puedo decir de fe? Que lo que me voy a comer no me va a hacer mal, ¿verdad? Nos movemos en fe. Usted tiene la fe que esa silla donde está sentado no se va a destruir y usted va a caer, ¿verdad? Lo miro ahí tan cómodo que usted tiene fe que esa silla lo va a aguantar. ¿Verdad que sí? Entonces todos tenemos fe. Pero cuando la Biblia habla del don de fe, hermano, no está hablando de esa fe secular que todo cristiano debe de tener. Yo tengo fe, hermano, que el día de mañana yo voy a comer. ¿Usted tiene fe que va a comer el día de mañana? ¿Sí o no? ¿O no tiene fe? Sí tiene fe, ¿verdad? Yo tengo fe que Dios me va a proveer para comer el día de mañana, hermano. Pero eso no me da, eso no es el don de fe, ¿verdad? Entonces, el don de fe, hermano, es el don que maneja circunstancias. Óigame bien. Que maneja circunstancias. Y voy a poner ejemplos. Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 4. Aquí está hablando de la vida del Señor Jesús. Dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Jesús. Y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. 4:28. Vamos a leer el verso 30 ahora. Lucas 4:30. Dice, pero él pasando en medio de ellos, ¿qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Actuó el don de fe. ¿Cuál era el don de fe ahí? ¿No me pueden tocar? Toda la turba lo iba a despeñar. Él dijo, no me pueden tocar. ¿Y qué pasó? Empezó a caminar en medio de todos ellos. Todos se quedaron paralizados, hermano. ¿Por qué? Porque operó el don de fe del Señor. El don de fe mueve circunstancias. Pero es un don. Que va a operar no siempre. Porque dice la Biblia que en otras ocasiones el Señor estaba hablando. ¿Y qué pasó? Agarraron piedras para tirárselas al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Pasó en medio de ellos? No, salió corriendo, hermano. Los discípulos se quedaron. ¿Y el maestro? O sea que, mire, los dones no siempre van a operar. Van a operar cuando ya no se puede actuar naturalmente. Porque aquí ya lo iban a despeñar, hermano. Ya lo habían agarrado. No se les pudo ir. Tuvo que operar el don de fe.
y pasó en medio de todos ellos. Hechos, vamos al libro de los Hechos. Capítulo 12. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados, para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Orando? ¿Estaba intercediendo? Hermano, si a usted lo meten a la cárcel y le dicen, mañana te vamos a fusilar, ¿usted dormiría esa noche? Sea sincero. Usted no duerme. ¿Verdad que no duerme? Dice, pues es mi última noche, algo tengo que hacer, Señor, aunque sea ponerme a cuentas, pero no me voy a dormir. ¿Verdad? Claro, los del mundo, miren, ni los del mundo duermen. Ahí pasan con la familia, despidiéndose y hablándose, ¿verdad? Ahora nosotros que somos hijos de Dios. ¿Pero qué pasó aquí? Operó el don de fe. Dijo, Pedro, no me pueden matar. No me van a matar. Así que, buenas noches, soldados. Y vamos a descansar. Y empezó a operar el don de fe. Y empezaron a moverse las circunstancias. Y Dios envía un ángel. Y le abre las puertas. Y allá va, hermano, como un zombi va Pedro. Iba todavía así medio señoliento, ¿verdad? Operando en el don de fe. El don de fe mueve circunstancias. Tremendo ese don, ¿verdad? Pero no siempre opera ese don, porque a Pedrito también se lo tronaron después. También tenía que salir corriendo, también tenía que esconderse a veces. Pero está a nuestra disposición, fíjese. Ese don de fe. Hay otro don que está dentro de los dones de poder. Y este tal vez es el más conocido, el más visto en el ministerio del Señor, y es el don de sanidad. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. En el verso 25. Marcos 5:25 dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de los muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré.
Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, tu fe te ha hecho salva, vete en paz. Y quedó sana de su aflicción. El poder de sanidad, hermano, es un poder que tenemos que diferenciarlo del poder de milagros y el poder de liberación de demonios. Porque no todas las enfermedades son enfermedades. Y no todas las enfermedades van a ser sanadas con el don de sanidad. Hay enfermedades que, como veíamos, son producidas por demonios. Entonces ahí no va a operar el don de sanidad. Ahí el que tiene el don de sanidad no va a poder operar. El que va a operar ahí es el que tiene el don de discernimiento de espíritus. Ahora, hay situaciones en nuestro cuerpo que no son enfermedad. Por ejemplo, que le pierda a usted una mano o un dedo. Ahí no va a operar el don de sanidad. El don de sanidad, hermano, es para operar en aquellas partes de nuestro cuerpo que se han enfermado, que han sufrido una enfermedad. Y eso tenemos nosotros que distinguirlo. Hay personas que dicen que están enfermas, ¿verdad? Y dicen: ¿por qué está usted enfermo? No, pues porque me siento mal. Sí, pero ¿por qué se siente mal? ¿Qué es lo que pasó en su vida? ¿Verdad? Entonces uno se da cuenta que no es una enfermedad lo que tiene. Y ahí no se necesita que ministre el don de sanidad. Ahí se necesitará tal vez el don de milagros. Que es un milagro lo que se necesita ahí. Entonces es fácil, hermano, de confundir las manifestaciones o los dones del Espíritu. El don de sanidad está enfocado para sanar las enfermedades. Por ejemplo, ¿verdad? Esta mujer tenía una deficiencia en su organismo y sangraba. Era una enfermedad que necesitaba una restauración de ese órgano. O sea, que ese órgano volviera a funcionar normalmente, porque estaba enfermo. No estaba funcionando como debía de funcionar. Entonces, es importante que nosotros entendamos la diferencia entre el don de sanidad y entre el don de milagros. ¿Y por qué una persona que tiene el don de sanidad no va a poder actuar en todas aquellas personas que tienen alguna deficiencia en su cuerpo? Porque es diferente. Entonces, vamos a ver aquí en Lucas, vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 8.
Y aquí en Lucas capítulo 8, el verso 22, dice, y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse. Y corrían peligro. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino una gran calma. Entonces aquí vemos que está operando el don de milagros. El don de milagros es el don que se manifiesta en contra de lo natural. Vemos, por ejemplo, que en esta tempestad el Señor se para y ¿qué hace? Contra esos vientos, los reprende, los calma, ¿verdad? Ese es un don de milagros. Vamos a ver otro don de milagros. En el Evangelio de Juan, vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo nos está avanzando. En Juan capítulo 6, verso 5, dice, entonces Jesús alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió diciendo, de 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús le dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en números de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que habían estado recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Vemos aquí otro don de milagros. Él quiebra el pan y el pan crece y se multiplica y se multiplica y se multiplica. Lo milagroso, hermano, el don de milagros es aquel don que opera en contra de lo natural. ¿Verdad? Podemos ver muchos milagros, por ejemplo, la Biblia habla de que los cojos caminaban. O sea, personas que no tenían piernas, ¿qué pasaba? Les salía la pierna. Ese no es don de sanidad, ese es un don de milagros, ¿verdad? Porque no es que la pierna esté enferma, es que no tiene pierna. Entonces ahí hay que hacer una creación. Entonces hay cosas, fíjese, nosotros podemos estar sufriendo de algo que no es precisamente una enfermedad, sino una deficiencia de que nos hace falta algo, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es ahí un milagro, no es una sanidad, ¿verdad? Entonces quiero hacer esta diferencia nada más. Y usted puede estudiar en la Biblia cuando Dios sana y cuando Dios hace un milagro, ¿verdad? Y en la vida de Jesús usted va a ver milagros y sanidades a diestra y a siniestra. Bueno. Ahora, vamos a entrar, hermano, a los dones de inspiración. A los dones del Espíritu Santo de inspiración. ¿Por qué se le llama de inspiración? Porque el Espíritu viene a nuestra vida y nos inspira a dar o a decir algo de parte de Dios. Es diferente al don de revelación, porque en el don de revelación se manifiesta lo que vemos. En el don de inspiración se manifiesta lo que podemos estar oyendo de parte de Dios, ¿verdad? No precisamente viendo. Entonces, en 1 Corintios, vamos a ir primero a
a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Y vamos a ver la importancia, hermano, de la profecía. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. El día de ayer veíamos que Pablo nos enseñaba, el apóstol Pablo nos enseñaba en su carta, que la profecía es un don importante en la congregación. Ahora, tenemos que ver, hermano, fíjese, tenemos que ver que cada uno de estos dones no siempre se van a mover dentro de la congregación, sino hay algunos dones que son más dados a darse fuera de la congregación, ¿verdad? Uno de los dones más importantes que no debe de faltar en una congregación, hermano, es el don de profecía. Ese don tiene que estar siempre en medio del pueblo de Dios. Dice en Primera de Timoteo 1:18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron, que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Fíjese que Timoteo recibía profecías, o Dios le habló muchas veces a través de la profecía. En el capítulo 4, siempre de Primera de Timoteo, verso 14, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces vemos que la profecía se mueve dentro de la congregación. La profecía, hermano, es para que el Espíritu hable a su pueblo, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, cómo la profecía debe de operar, ¿verdad? Y qué lugar tiene realmente o debe de tener dentro de las congregaciones. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 20, ahí dice, no menospreciéis las profecías, ¿verdad? O los dones de profecía, ¿verdad? O sea, los dones de profecía deben de ser valorizados por nosotros, hermano. Cuando la profecía se está dando, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que Dios está diciendo a través de la profecía, ¿verdad? Es importante que estemos pendientes de lo que estamos, de lo que Dios está diciendo a través de la profecía. Ahora, vamos a ver para qué sirve la profecía. En Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Yo al principio le decía, hermano, que la profecía de hoy no es como en el Antiguo Testamento. La profecía de hoy tiene una función muy diferente a como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la profecía era para predecir el futuro, para hablar del futuro. Ahora la profecía, hermano, tiene otra función. Y es importante que nosotros entendamos la función del don de profecía. Dice en el verso 3, Primera de Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué sirve la profecía entonces? Para edificar, exhortar y consolar. No sirve, óigame bien, la profecía no es para casar gente. Yo conocí una hermana, no aquí no está, que los jóvenes la iban a buscar porque tenía el don de profecía. Ahora no sé si lo tenía o no lo tenía. No, sí lo tenía. Pero
por la falta de enseñanza, ella no se ubicaba. Y era una hermana muy, muy amada, ¿verdad? Los jóvenes especialmente la querían mucho y la buscaban, y hasta por teléfono la llamaban y ella empezaba a profetizar. Y déjeme decirle que casó a muchas parejas ahí en la iglesia que hoy están divorciadas. Porque la profecía no es para dirigir la vida de la gente. La profecía no es para decir lo que tú tienes que hacer y no tienes que hacer. La profecía es para ¿qué? Edificar, exhortar y consolar. No para decirte, y ahora vete para allá, y ahora vete para acá, y ahora vete para allá. No. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban de esa manera. En el Nuevo Testamento, la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Si la profecía no lleva esas tres cosas, hermano, ¿para qué se profetiza? La profecía debe de edificarlo a uno. Cuando usted oye una profecía, usted debe de recibir edificación. Usted debe de exhortar. Y ya hemos explicado que exhortar no es regañar, es animar, ¿verdad? Es decirle, hermano, échele ganas. El Señor está contigo. No vas a quedarte derribado en el camino, levántate. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la profecía es ¿para qué? También para consolar. Usted está triste, usted viene decaído, va a venir la profecía y ¿qué va a hacer? Lo va a levantar. Lo va a venir a decir, mira, yo estoy contigo, lo que estás pasando es duro, pero yo también sufrí y pude vencer también, ¿verdad? Y esto no es para siempre, lo que estás atravesando no es para siempre. Mano, eso no es guiar a la gente, eso no es decirle, y póngase de este color, y vístase de esta forma, y ahora peínese de esta manera, porque hay gente que hace mal uso de los dones del Espíritu, y quiere espiritualizar su sentir, su gusto, y le pone el Espíritu Santo, firma. Cuidado con usurpar el nombre del Espíritu Santo. Fíjese. Entonces, ¿la profecía para qué sirve? Para exhortar, consolar y edificar. Ahora, dice aquí, fíjese, vamos a hablar de los tres dones de inspiración, que son de profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Dice en el verso 1 del capítulo 14, dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Entonces, en la congregación, uno de los dones más importantes, ¿cuál es? La profecía. Fíjese que no es el de milagros, no es el de sanidades, es el de profecía. ¿Por qué? Porque a la iglesia venimos a edificarnos, venimos, hermano, a recibir ánimo, a recibir consolación. A eso venimos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, pero el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ahora, vemos aquí, hermano, que la iglesia de Corinto, todos empezaban a hablar en lenguas. Y llegaban a la iglesia, hermano, y todos...
O sea, no era que no habían dones del Espíritu, sí habían, pero era un desorden. Porque todos hablando en lenguas y lenguas y lenguas y lenguas. Y entonces, en el verso 23 de Primera de Corintios dice: pero si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces fíjense que aquí el apóstol nos viene a ubicar, nos viene a poner en nuestro lugar. Tenemos que hablar en lenguas, debemos de hablar en lenguas, es necesario hablar en lenguas, pero dice la palabra que los dones, todo tiene que hacerse, como dice el verso 26, que todo se haga para edificación. Entonces, podemos dar un tiempo, por eso hay un director. Y el director, hermano, guiado por el Espíritu, en cierto momento va a decir: hermano, ahora dele libertad al Espíritu y hable lenguas. Pero de ahí nos callamos. El director va a decir: hermano, ahora baje su voz. Ahora baje su voz. Porque no es de pasar toda la reunión hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas. Claro, uno se goza. Pero recuérdense que a la iglesia no todos los que vienen traen ese entendimiento. Entonces no es cuestión de que, es que yo tengo que darle libertad al Espíritu y el Espíritu a mí me dice que tengo que hablar en lenguas y yo voy a hablar en lenguas. No, momento. Si usted quiere hablar bastante en lenguas, hable en su casa. Allá en su casa, hermano, enciérrese en su cuarto y pase 10 horas si quiere hablando en lenguas. ¿Verdad? Cuando nos reunimos, fíjese, tenemos que hacerlo todos a la dirección del que está al frente. No es de que yo voy a hacer a mi gusto y yo a mi tiempo, porque a mí el Espíritu me guía. No, el Espíritu te marca aquí en la palabra que debe de estar bajo autoridad. Entonces, si el director dice: ahora habla lenguas, ahí sí dale. Y edifícate. ¿Por qué? Porque, hermano, dice aquí que el que habla en lenguas, en el verso 2, dice: no habla a los hombres, porque nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y luego en el verso 4 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea que sí es bueno hablar en lenguas entonces, ¿verdad? Ahora, las lenguas que nosotros hablamos, hermano, óigame bien, es para hablar con Dios. Ahora, ese no es el don. El don del Espíritu de hablar en lenguas, hermano, es que va a traer un mensaje de parte de Dios al pueblo. Es la diferencia. Una cosa, hermano, son las lenguas que tenemos y yo puedo estar hablando en lenguas, pero es de mí hacia Dios. Pero cuando es el Espíritu, cuando es del don del Espíritu, es de Dios a nosotros. Hay un mensaje. Dios va a hablarnos a través de un mensaje. Ahora, han habido experiencias, yo he sabido experiencias de personas y pues la Biblia habla, ¿no? En el libro de los Hechos, que a través de las lenguas la gente podía entenderlas y podía percibir que era Dios el que estaba hablando. Yo supe el caso, hermano, de un árabe que llegó a una iglesia. Y estaba ahí parado. Y estaba la reunión y empezaron a cantar. Y de repente el árabe, hermano, se salió corriendo de la iglesia.
Y el que lo había invitado se sintió mal, le dijo, ¿qué habrá pasado? Y lo alcanzó, le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se salió de la reunión? Y le dice, es que el que estaba a la par mía, dice, me estaba hablando en árabe y me estaba diciendo toda mi vida. Y esa persona no sabía árabe. Pero a través del don de lenguas, ahí no se necesitaba interpretación, ¿verdad? Dios le dio un mensaje directo a esa persona, ¿verdad? Entonces, fíjese que Dios puede usar lenguas humanas para dar un mensaje o lenguas espirituales que nadie las va a entender del que está ahí. Pero también se han dado casos, por ejemplo, donde una persona da un mensaje en lenguas en inglés y no sabe inglés. Entonces surge la pregunta, hermano, ¿qué pasa si de repente Dios levanta a una persona y empieza esa persona a dar un mensaje en inglés? Y esa persona no sabe inglés, pero da el mensaje claro. ¿Qué se necesitará ahí? ¿Se necesitará que alguien tenga el don de interpretar lenguas para dar el mensaje? No precisamente, ¿verdad? Se puede levantar una persona que sabe inglés y dice, esto es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque las lenguas, cuando vienen como don, traen un mensaje para el pueblo. Porque si es un don, va a edificar para bien común, dice la Biblia. No es solo para edificarme yo. Entonces, hay un orden, fíjese. Y voy a ir avanzando rápido. Dice en el verso 27. Dice, si alguno habla en lenguas, que hablen dos. O a lo más tres, y por turno. Pero aquí no está hablando, hermano, de las lenguas que nosotros hablamos comúnmente, sino está hablando de aquella lengua que trae un mensaje como don de parte del Espíritu. Entonces, usted va a notar la diferencia, hermano, entre el don de lenguas y el hablar en lenguas. Se nota la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay tiempo de los dones, y esto es importante, hermano, cuando hay tiempo de los dones, uno tiene que callarse. La congregación tiene que estar callada, ¿verdad? Si usted oye que los dones empiezan a moverse, empiezan a manifestarse, hermano, uno tiene que callarse. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos dice aquí la Biblia? ¿Cuántos pueden dar un mensaje en lenguas? ¿2 o 3? Media vez haya alguien que interprete las lenguas. Ahora, ¿qué pasa si hay alguien que tiene el don de lenguas? ¿Qué tiene que hacer el que tiene el don de lenguas? Dice aquí en el verso 13, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Entonces, si usted tiene el don de lenguas, ¿qué tiene que hacer? Dile, Señor, necesito también que haya una interpretación. ¿Por qué? Porque si solo se da el mensaje en lenguas, ¿qué sacamos nosotros? Nada más que la gente diga, el hermano tiene el don de lenguas, pero no recibimos edificación. Y aquí la Biblia dice en el verso 26 que todo debe de hacerse ¿para qué? Para edificación. Entonces, dice aquí en el verso 27 que si alguno habla en lenguas,
que hablen a lo más 2 o 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Ahora, entonces, en la congregación, fíjese, lo normal es que hayan 2 o 3 mensajes en lenguas con su interpretación. Eso es lo normal. En todas las reuniones deberían de haber mínimo 2 mensajes en lenguas con la interpretación. Y lo más 3. Ahora, ¿qué pasa si hay más? Bueno, que se callen los demás. Si ya se dieron 3 mensajes en lenguas con su interpretación y Dios a mí me pone otro mensaje, me tengo que callar. Óigame bien, porque los dones del Espíritu no son inmanejables. Uno tiene el dominio de someterse a la palabra de Dios. Y el Espíritu nunca nos va a forzar a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que lo más son 3, entonces si viene a mí otro mensaje, el Espíritu no me va a forzar a darlo. Porque eso contradeciría la palabra de Dios. Ahora, puedo tener el sentir, pero yo me tengo que aguantar. Ahora, ¿qué más hay? Fíjese. Dice en el verso 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre los que tienen el don de profecía, óigame bien, que en cierta manera se les puede llamar profetas, pero no son profetas de ministerio primario. O sea, no porque uno tiene el don de profecía ya es profeta. No, tiene el don de profecía. Pero aún ellos, óigame bien, aún ellos, hermano, tienen que guardar un turno para hablar. O sea que en la congregación, fíjese, deberían de haber mínimo 3 profecías también. 2 o 3. Ahora, ¿qué es la profecía? ¿Para qué sirve la profecía? Para edificar, para exhortar y para consolar. Entonces, en todas nuestras reuniones deberían de haber profecías, deberían de haber mensajes en lenguas con sus interpretaciones. Y yo creo que aquí hay hermanos que ya tienen el don de lenguas. Yo creo que aquí hay hermanos que ya tienen el don de interpretar lenguas. Yo creo que aquí hay hermanos que ya tienen el don de profecía. ¿Y por qué no funcionan en las reuniones? ¿Se ha preguntado usted por eso? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no se dan siempre? ¿Por qué se acaban las reuniones, hermano, y no hubo y nosotros decimos, estuvo bien? Una reunión debe de tener siempre esas manifestaciones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que necesita ser edificada, siempre hay gente que necesita ser consolada y siempre hay gente que necesita ser exhortada.
Entonces, óigame bien, la profecía no es para manipular a la gente. Ni los dones del Espíritu son para gobernar sobre la gente. Ni aún el don de sabiduría, que era usado Agabo, servía para manejar a la gente. ¿Verdad? Agabo no llegó con Pablo y le dijo, tú vas a hacer esto. ¿Verdad que no llegó con él? No le dijo, ¿te me vas a Jerusalén o no te me vas a Jerusalén? No le dijo nada. Solo le dijo, al dueño de este cinto lo van a amarrar y esto le va a pasar en Jerusalén. Quien sea, ahí está. ¿Qué va a hacer el dueño de este cinto? Es problema de él. Los dones espirituales no son, y lo tengo que recalcar otra vez, no son para decirle a la gente lo que tiene que hacer. El que nos va a decir lo que tenemos que hacer es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Sí o no? Y la palabra que está escrita en nosotros. ¿Habrán algunas preguntas? Tenemos unos minutitos para preguntas, si hubieran. Si no, pues vamos a... Aquí hay una pregunta, dice, ¿puede explicar la diferencia entre los dones espirituales de Primera de Corintios 12 y los dones que habla en Romanos 12:6? ¿Puede ser que también sean dados uno o varios o todos? Sí, Dios nos puede dar varios dones, ¿verdad? No solamente uno, ¿verdad? Y sí son diferentes, ¿verdad? Ya hoy explicamos la diferencia que hay entre los 12, los de 1 Corintios 12, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que son los otros dones. Dice... Dice, el aceite del Espíritu Santo puede ser derramado en las personas ya bautizadas y muy cristiana, pero que está en pecado. Y si se derramó antes de que cayera, ahora que está en pecado, ¿qué? Bueno, eso lo explicamos ayer, ¿verdad? Que los dones y el llamamiento no, son irrevocables, ¿verdad? No lo quita Dios, ¿verdad? El aceite en aquella persona que vive en pecado, lo que va a hacer es degenerarla más. No hay peor cristiano que el que ha recibido más de Dios. Entre más alto, más duro es el golpe y más bajo cae, ¿verdad? Dice, ¿puede alguien servir en la alabanza sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo? Y aun si la persona tiene otro privilegio, maestra, sugier, librerías, ¿puede servir sin ser lleno del Espíritu Santo? Hay ciertas funciones que se pueden delegar. El Señor Jesucristo, por ejemplo, trabajó con gente que no era llena del Espíritu Santo, pero él era el ungido. Entonces, lo conveniente es que definitivamente, hermano, la persona que está ministrando debe de ser llena del Espíritu Santo, en cualquier privilegio. Vemos en el libro de los Hechos, cuando escogieron a aquellas personas para servir mesas, uno de los factores importantes era que fuera lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, debe de ser una prioridad en nosotros el buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Temporalmente, media vez la persona o el área esté cubierta por una persona ungida,
pues esa unción en cierta manera cubre esa área, ¿verdad? Pero lo ideal es que todos seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que si usted está sirviendo en una área y no ha sido lleno del Espíritu, hermano, pues es tiempo de que se preocupe, ¿verdad? Y es tiempo de que busque a Dios sinceramente, ¿verdad? Y lo busque no comúnmente, sino lo busque en ayunos, lo busque en vigilias, lo busque en retiros, lo busque, hermano, de veras viniendo a las oraciones en las madrugadas, ¿verdad? O sea, usted debe de preocuparse, porque la llenura del Espíritu Santo está en su vida, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no lo va a ir a buscar allá a la cama, ¿verdad? Usted tiene que venir a buscarlo. Por eso la iglesia está abierta todos los días en las mañanas. Usted puede venir a las 5 de la mañana a orar y a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Una persona puede profetizar estando en un pecado grave o vergonzoso? Sí, claro que puede. ¿Que se lo van a cobrar también? Se lo van a cobrar, pero puede. Dios no se va a limitar a hablarle a su pueblo por el vaso, pero después le va a cobrar al vaso lo que hizo. Dice, ¿puede explicar de estos ¿puede explicar de estos milagros y profetas que uno ve a través de la televisión, que uno ve a través de los evangelistas? ¿Cómo saber si o cómo saber si es de Dios o no? Bueno, la Biblia dice que tenemos que escudriñarlo y discernirlo y juzgarlo, lo que vemos, ¿no? Y por supuesto tenemos que estar en el Espíritu para poder discernirlo. Por eso Dios ha puesto pastores para que cuiden al rebaño. Si usted se va a meter por su cuenta a esos lugares y de ahí resulta con garrapata, no es culpa del pastor, ¿verdad? El pastor sabe hacia dónde lo lleva y hacia dónde lo guía, ¿verdad? Para eso hay pastores. Si no, pues ¿para qué hay pastores? Si cada uno va a hacer como quiso, pues, ¿verdad? Yo creo que es bíblico, ¿no? O sea, es ir en contra de la lógica aún bíblica, ¿verdad? El no estar sujeto a la autoridad pastoral, ¿verdad? Cuando existe una cuarta profecía, ¿se puede callar a la persona que la quiere decir? Sí, se puede callar, claro que sí. A menos que el director diga que no, o el pastor diga que no. Porque tal vez una de las que se dieron antes no era de Dios. El don de profecía y la interpretación es cuando de pronto alguien empieza a hablar en lenguas y después de eso empieza a hablar. Así dice el Señor. ¿Eso es la interpretación? Sí, esa es la interpretación. O sea, cuando después del mensaje en lenguas viene la interpretación. Viene alguien hablando en el idioma conocido, ¿no? Y la profecía, pues no necesita el que alguien hable en lenguas antes, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su bendición. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Queremos tus dones, Señor. Si tú deseas los dones, hermano, pídeselos, dile al Señor. Es un momento en el cual tú puedes acercarte a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy necesitado de ser usado por ti. Yo quiero decirte, hermano, con toda la libertad del Espíritu, que Dios tiene un don para tu vida. Dios quiere usarte con los dones espirituales.
Dios no quiere que estés ajeno a los dones espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tus manifestaciones, por tus regalos espirituales. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias. Llénanos de tus dones. Llénanos de tus dones. En el nombre de Cristo Jesús, llénanos para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias porque esos dones son para nosotros. A través de Jesucristo lo recibimos. A través de Jesucristo, Señor, te decimos que esta congregación te da libertad para que tus dones se muevan, Señor, para que tu Espíritu distribuya a cada uno como quiera distribuir, Señor. Tiene la libertad tu Espíritu Santo para distribuir los dones como Él quiera hacerlo. Y que cada uno, Señor, sea preparado y que cada uno sea equipado y que cada uno reciba la madurez para poder usar los dones que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, gracias. Llévanos con tu bendición.